Espérate. Ya, señora. Listo, vamos. ¿Se escucha? Sí. ¿Estáis dejando entrar o no? Sí. Hola, hola. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Hoy día estamos en esta nueva reunión que vamos a tener una sesión con Laura Albornoz. Esto es la segunda actividad que tiene que ver con el programa de liderazgo femenino, toma de decisiones, que estamos haciendo como Newfield Consulting y que está siendo realizado a pedido de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación. No la vi, Veamos, que vengo de veamos, una reunión. les pido cerrar los micrófonos. Marcela, parece que se te quedó prendido. Al tiro.
Ya, gracias. Le damos la bienvenida a Patricia, quien va a, además de dar la bienvenida a todas, contarnos un poco por qué estamos acá. Y luego vamos con Laura en ese orden. Súper, súper. Muchas gracias, Ana. Hola, buen día a todas. Mi nombre es Patricia Arenas, soy la gestora del proyecto INES de Ciencia más Género de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la universidad. Y nada, es un placer dirigirme a todas ustedes en esta ocasión para darles la bienvenida, como mencionó Ana, a la segunda sesión del piloto de formación en liderazgo para investigadoras. Ya. Claro, en esta oportunidad vamos a tener el agrado de contar con la charla magistral a cargo de Laura Albornoz, quien reflexionará sobre el entorno en la equidad de género y en los procesos de ajuste institucional, ¿ya? Comentarles que este programa brinda una oportunidad para potenciar y desarrollar habilidades de liderazgo y gestión, y estamos seguras de que esto las beneficiará no solo a las participantes, sino que a la comunidad académica en conjunto, ¿ya? Así que, nada, pues bienvenida y muchas gracias por estar participando en esta ocasión. Ana, no sé si quieras introducir un poco más a Laura, comentar así Sí, como de su expertise y ahí dejarle la palabra a Laura. eso. Bueno, quiero presentar a Laura Albornoz, que será nuestra panelista hoy día, experta en temas de género y con una tremenda trayectoria y experiencia en políticas de equidad. Es abogada de profesión, ex ministra de la cartera del Servicio Nacional de la Mujer durante el periodo 2006-2009, donde impulsó varias leyes que mejoran las condiciones de vida de las mujeres en Chile. Y la creación también, la creación del sello Iguala, que posteriormente fue traducido en una norma, la 3262, de equidad de género y compatibilidad de vida laboral, personal y familiar en Chile, que fue premiado por el gobierno de Dinamarca con una antorcha con la equidad en el marco de la campaña llamado Mundial a la Acción para el Empoderamiento de la Mujer que hizo las Naciones Unidas. Hoy es directora del ENAP, integrante de la Comisión de Género, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La sesión, quiero, podría decir un montón de cosas más de Laura, voy a dejarlo ahí para no hacerlo tan largo. Lo que me queda clarísimo es que es un referente en temas de equidad de género y que maneja el tema, y es uno de los temas que estamos tocando durante estos talleres y durante este programa piloto que estamos haciendo con la Vicerrectoría. Ahora, en términos prácticos, quiero también contarles un poco que esta sesión dura, Laura hará una exposición de aproximadamente 1 hora, en la que hemos conversado que se le pueden hacer preguntas. Por lo tanto, si cualquiera de ustedes quisiera preguntar cuando ella está poniendo algo, les queda alguna duda, quieren poner algo, algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer levantando la manito en las reacciones, ya levantan su mano y María Paz les va a ir dando la palabra y va a ir pidiendo el espacio a Laura. Ella no tiene problema que sea entre medio de la presentación. Que quiera dejarlo para el final, tampoco hay ningún problema. Este es parte de esta sesión con, oh, perdón, es parte del programa piloto que estamos realizando con la universidad y es la segunda actividad que tenemos. También quiero recordarles que durante la próxima semana iniciamos los talleres, que son 3 talleres, que son el 9, el 16 y el 18 de enero, para todas las que quieran participar, a donde las esperamos para seguir conversando de todo lo que aquí Laura nos pueda ir mostrando, de alguna manera para bajarlo, para hacerlo carne, para poderlo vivir en la cotidianidad y en el contexto en que todos y todas nos desarrollamos. Quedan todas cordialmente invitadas. Bueno, sin más, le doy la palabra a Laura. Laura, bienvenida, gracias por estar aquí. Es un lujo para nosotros tenerte, así que somos todas oídos. Muchas gracias, Anita María, a María Paz también, a Patricia Arena, un gusto conocerla, también al resto de las compañeras que están aquí hoy día. Como estoy en un mundo académico, yo quisiera añadir a mi descripción, porque me costó harto conseguirla, y lo hice con una beca Presidente de la República, soy doctora en Derecho Civil
por la Universidad de Sevilla, soy profesora asociada, ingresé al claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el 2013 y pertenezco a esa instancia con el grado de profesora asociada en la actualidad. Y lo menciono porque generalmente las mujeres se olvida en general mencionar los currículums de la mujer y uno tiene que remarcarlo con mucha fuerza porque por Dios que cuestan sacar los doctorados, los magísteres y los diplomados, entonces uno tiene que reforzar el señalamiento de nuestro currículum académico. Y lo digo también porque estoy en un espacio académico con investigadoras y docentes de la Universidad de la USACH, donde tuve el honor, además de hacer clase, un módulo, un área de género en la Facultad de Administración, por ahí por el 2010 puede haber sido, clases de género también. Yo voy a subir una presentación, un PPT, a, Dios mediante, ¿cómo se dice aquí? Si podré compartir, tendré alguna facultad si me la pueden otorgar para subir un PPT, La porque tiene. Otorgada, Laura. Ya puedes. traje una presentación que efectivamente permite ir ordenando un poco las ideas en torno a lo que hoy día quisiera conversar con ustedes y que tiene que ver particularmente con la vigencia o no de las políticas de género al interior del país y cómo éstas han ido mutando a lo largo del tiempo y en particular se han ido adaptando al contexto político, social, económico que el país ha vivido, con una suerte también de situaciones probables de amenaza ante determinadas coyunturas o no, lo vamos a conversar. Y yo ahora voy a abrir esto, solamente les voy a pedir que me digan si están viendo algo en pantalla o no. Sí, Em, se ve perfecto. Se ve perfecto, Sí, qué pero bueno. tienes que poner como en Entonces, diapositiva, en- Laura. sí, ahí se va, perfecto, súper bien. Entonces, Ujú. perspectiva de género como política de Estado, el caso chileno, también en un contexto de movilidad institucional. La verdad es que yo quisiera en esto es partir señalando, y lo vamos a decir más adelante, no todos seguramente lo saben y a veces se confunde cuando uno empieza a pensar cuándo en Chile se empezó a hablar de género con fuerza y por qué. Yo quiero recordar que el Acuerdo de Beijing estableció la obligación de los países que suscribieron la plataforma de Beijing de crear los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que se conoce por la sigla MAM, en español, y que en Chile hoy día tiene una estructura definida a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que es la otra odiosa sigla que está acá. No, Chile es un país de siglas, en general la cultura latina, pero particularmente nosotros somos buenos para las siglas. Esto nos permite abreviar un poco, pero el ministerio o el mecanismo para el adelanto de las mujeres es una institucionalidad que se creó a propósito del Acuerdo de Beijing. Yo les quiero recordar que Chile ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 89, casi terminando la dictadura, y junto con otras convenciones, la Convención de los Derechos del Niño, que se llama así, pero de los niños, niñas y adolescentes, también en esa época y otras más, y se ratificó, y con motivo de esa ratificación es que se dio en la necesidad del país y también por el compromiso que se había adquirido el proceso de transición democrática, crear una estructura que se hiciera cargo de las brechas de género que existían en Chile, que se habían visibilizado durante largo tiempo, desde la época, desde que la mujer logró con el decreto Munati empezar a estudiar a finales del siglo antepasado. El siglo pasado logró votar en las elecciones primero municipales y después presidenciales, 49 y 51 respectivamente, y también en las múltiples demandas que surgieron en el periodo de la dictadura con mucha fuerza a propósito de la defensa de las organizaciones sociales, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces se crea esta Secretaría de Estado en concordancia con la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que es esta Secretaría de Estado que se llama el Servicio Nacional de la Mujer, que fue el órgano que me tocó dirigir con el rango de ministra de Estado. Era ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, que estaba destinada en una relación de mandato que era bien etéreo, era el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas para promover la equidad de género, y era suerte como de asesor del presidente de la República.
Esto tuvo varias transiciones en el tiempo respecto del empoderamiento político de la ministra del CERNAM, del rol que tenía, en algún momento histórico no podía firmar leyes. Yo recuerdo directamente, yo quiero contar además, a mí me tocó, cuando salí de la escuela, la Facultad de Derecho era Chile, ingresé a hacer un reemplazo al Servicio Nacional de la Mujer, a Verónica Oxman por un mes, y en ese tiempo, bueno, estuve ahí en reemplazo porque como subjefa del Departamento de Coordinación Interministerial, me fui a hacer mi doctorado, volví como jefa de gabinete de la subsecretaria, después como ministra por tercera vez al ministerio. Lo que puedo contarles es que en una de esas experiencias, cuando estaba la ministra Cecilia Pérez, que no es la ex vocera, sino que la ministra del presidente Lago, de ministra de la Mujer, ella no tenía autorización para firmar leyes que tenían que ver con la igualdad de género, cuestión que se obtuvo en el periodo en que a mí me tocó ser ministra. Y lo que quiero contar con esto, ejemplificar en un simple acto de firma de una ley, es que el poder, el estatus y la capacidad de este organismo, que era débil, frágil, con escasos recursos, en el tiempo fue aumentando, de manera tal que en el segundo periodo de la presidenta Bachelet se crea un ministerio propiamente tal. Y uno se puede preguntar entonces, ¿y por qué no se creó al principio? No hubo acuerdo en el Parlamento para que tuviera ese rango. ¿Por qué no se cambió después? Tampoco hubo acuerdo después en el primer periodo de la presidenta, donde yo fui ministra, no hubo acuerdo de dos bancadas por crear el Ministerio de la Mujer. Concretamente querían cambiar el CERNAM por el Ministerio de la Familia, cuando son dos focos distintos. Entonces existe este Ministerio de la Equidad de Género, o Ministerio de la Equidad de Género, de la Mujer y la Equidad de Género, con su antecedente en el Servicio Nacional de la Mujer. Yo estoy chequeando si estoy avanzando bien en las... ¿Ustedes me están avanzando en las páginas? ¿Lo estoy haciendo yo? Yo. Tú Sí. lo estás haciendo. Ya, Sí, perfecto. tal cual. Quiero partir con el contexto de las mujeres en Chile, y que sigue siendo y estando presente con diferentes dimensiones, pero eh, en Chile el contexto es que las mujeres históricamente han enfrentado barreras y discriminaciones. Este no es un fenómeno en nuestro país. En Latinoamérica tiene una determinada caracterización este sesgo, que es propio de nuestra cultura latina. En los países musulmanes tiene otra identificación, en los países europeos otra identificación, pero las barreras son mundiales, históricas y consuetudinarias, se han mantenido en el tiempo, con barreras muy difíciles de soslayar. Y esta situación de discriminación, que tiene un análisis bastante más profundo desde el punto de vista del derecho, se expresa en distintos ámbitos de cosas, y ustedes lo pueden haber percibido. Sería bueno ahí levantar o abrir la palabra en un par de diapositivas más para que ustedes puedan dar su opinión, pero se ha mantenido en múltiples ámbitos, múltiples circunstancias, a lo largo, en distintos momentos de la vida de las mujeres y en las distintas tipos de vida que llevan las mujeres, porque hay una afirmación que tenemos que hacer al partir, y que yo no me canso de repetir, que tiene que ver con que las mujeres somos un grupo, somos la mayor parte de la población en el mundo, y las mujeres atravesamos todos los segmentos o minorías de la población del mundo. Somos el 52% de los adultos mayores o más, somos el 52% de las personas con discapacidad, el 52% de las personas de pueblos rurales, el 52% de las personas de los pueblos originarios, de los migrantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros atravesamos todos los, entre comillas, grupos que existen, y por lo tanto sufrimos discriminaciones de carácter múltiple, porque, por cierto, como somos diversas y tenemos distintas realidades, no es lo mismo la discriminación que puedo haber sufrido, por ejemplo, yo, que si estudié en un liceo público con número para acceder a la universidad, que el que sufrió, como el otro día entrevistaba la Mónica, no la Jimena, la Mónica Rincón en televisión, a dos estudiantes que sacaron puntaje máximo en la PAES, que se llama ahora, que vienen de regiones, una de colegios públicos, de regiones, si son de pueblos originarios, si son hijos de migrantes, y lo vamos a ver después cuando analicemos el fenómeno de la institución de la
o el fenómeno de la interseccionalidad de las discriminaciones. Entonces, quiero decir que esto genera una serie de brechas en la mujer en múltiples ámbitos, que el fenómeno del trabajo doméstico, en general las labores de cuidado, sigue siendo un factor determinante en la trayectoria de vida de las mujeres. Yo recuerdo que cuando me correspondió asumir como ministra de la Mujer a los 37 años, tuve la primera reunión en México, y me invitaron a cenar esa noche, debe haber sido la reunión de la CEPAL en julio, y me invitaron a cenar a la casa de una feminista mexicana muy conocida, que se llama Marta Lamas. Y me acuerdo que yo asistí a esa reunión pensando, yo dije, chuta, me invitaron las feministas, seguramente me van a plantear el tema del aborto. En el primer gobierno de la presidenta no quisimos tomar el tema del aborto, no había escenario político ni parlamentario para avanzar en aquello, no había tampoco convicción en la ciudadanía o conocimiento sobre el tema. Y yo dije, bueno, lo voy a escuchar al movimiento Mujeres, siempre hay que escuchar lo que ellas tengan que plantear. Y contrario a lo que yo pensaba, Marta Lama me planteó que el principal dilema que tenían las mujeres hoy día respecto a las principales discriminaciones que sufre para poder insertarse en todos los ámbitos de la economía, educacionales, sociales, tenían que ver con las labores de cuidado. Ese era el desafío del feminismo, estamos hablando del año 2006, el cuidado que habitualmente desempeñamos de nuestros hijos, adultos mayores. Yo hoy día tengo 55 años de edad, y la verdad que me he dado cuenta que uno pasa de cuidar a sus hijos, que nunca deja de cuidarlos, a cuidar a los padres, mayoritariamente en relación con sus hermanos varones. A las mujeres nos toca cargar con esta responsabilidad, que por cierto uno podría decir que no es una carga, pero termina siéndolo al final, y las labores de cuidado constituyen una merma muy importante que vamos a ver en un video más adelante, que como siempre olvido todo. Si me pueden, Anita María o María Paz, buscar esto, es fácil en internet, para que cuando ustedes lo puedan encontrar en YouTube, se llama Género Invisibles. Ponen esos dos buscadores, Género Invisibles, y va a estar una mujer con una polera verde y una falda, y sí, lo podemos subir en algún momento para compartirlo. Seguramente nuestras compañeras que están en este taller la han visto varias veces, pero yo quiero remarcarlo porque me parece interesante el enfoque en materia de cuidado. Y también las brechas se acentúan en periodos de crisis, nosotros lo vimos, ahí falta un acento, un tilde. Lo vimos a propósito de la crisis de la pandemia del COVID. Nos tocó escribir sobre este asunto. Las mujeres fueron las primeras que salieron del mercado laboral y han sido las últimas en reintegrarse al mercado laboral. Salen en primer lugar, y después, cuando se produce el proceso de reincorporación, porque las cosas se normalizan, son las que más lentamente se insertan al mercado de trabajo, pese a que en Chile hemos tenido, con todo, con el COVID, con la crisis económica, una inserción laboral de la mujer que, como ustedes saben, retrocedió 10 puntos porcentuales. Siempre ha sido una de las más bajas de América Latina, peleando por llegar al 50% de participación laboral, pero que en pandemia bajó 10 puntos porcentuales, y se ha ido recuperando, pero sin superar esa barrera del 50% de manera estable y permanente, por las condiciones de precariedad en las cuales las mujeres en general trabajan en nuestro país. Y digo trabajan porque yo no trabajo en condiciones de precariedad, y no me atrevería a integrarme en el grupo, y sería una patudez de mi parte. En eso también hay una brecha que es muy importante cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos, si nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia personal, a lo que pasa en realidad a la mayor parte de las mujeres que trabajan en condiciones precarias y que tienen escasa participación laboral. Pero bueno, no me quiero adelantar. El género, como ustedes saben, hace referencia a la manera en que se relacionan los sexos, y cómo esto se institucionaliza, ¿no? Cómo la sociedad interpreta los roles que deben asumir una persona del sexo femenino o del sexo masculino, o las consecuencias sociales de la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Esto sin perjuicio de que existe, por cierto, y de nuevo yo sigo hablando de una concepción binaria de género, en donde distingo entre lo femenino y lo masculino, y de la necesidad posiblemente
en el transcurso del tiempo de ir incluyendo conceptos no binarios, genéricos, ¿no? En donde no necesariamente estemos en la categorización de hombres-mujeres y podamos incluir a las personas intersexo, asexuadas u otras. Reconocimiento que ya existen en otras legislaciones, como la legislación alemana, que finalmente reconoció, porque en Chile eso no ha pasado, en Chile solo se permite ciertas inscripciones en el registro civil, a propósito de la obtención de la cédula de identidad, en donde las personas son eh, identificadas como género no binario. Ha habido un par de reconocimientos a través de los tribunales de justicia. Permite la posibilidad también de cambiar la identidad de género, pero no necesariamente, o no necesariamente, no existe el reconocimiento a un tercer género o a personas intersexuales como sí existen en otras legislaciones. Por de pronto el registro civil y voy a compartir con ustedes un artículo que me tocó escribir hace un par de años a propósito de las jornadas de derecho civil sobre la posibilidad o no de que el derecho no tenga una distinción binaria de género. Las personas intersexuales en el mundo no son un porcentaje muy amplia en lo que tiene que ver con la intersexualidad de origen, por decir así, personas no determinadas sexualmente de nacimiento, pero sí hoy día, más que nunca, o por lo menos yo encuentro, no sé qué opinan ustedes, pero en la universidad recurrentemente me encuentro con estudiantes que me dicen, profesora, yo soy no binario, por lo tanto no se refiere a mí como ella, como él, y otras cosas. Que puede ser una moda, no lo sé, no lo sabremos, pero hay ahí una categorización o hay un porcentaje de la población del cual hay que hacerse cargo y hay que reconocer. Entonces, yo me refiero a esta referencia de género, sexo tradicionalmente binario, sin perjuicio de que reconocemos conceptualmente que existen, y también en la práctica que existen otras. Y yo quiero remarcar esta idea de la división sexual del trabajo, que es un concepto, yo diría, muy noventero de los roles entre hombres y mujeres y que sigue estando muy presente, porque efectivamente, si bien las mujeres dejaron de salieron al mercado laboral, pero lo hicieron a costas de el sacrificio de seguir haciéndose cargo del trabajo doméstico. Y hoy día, y reprodujeron en el espacio público también roles propiamente domésticos, o rol reproductivo versus el trabajo productivo que realizan los hombres. Nos pasa mucho en la Facultad de Derecho que las mujeres somos permanentemente invitadas a comisiones de carácter administrativo y los hombres a comisiones de doctorado. Y eso es una típica subdivisión de los roles, o la sobrecarga, o la imposibilidad de publicar con la misma frecuencia, rapidez y disponibilidad para hacer publicaciones indexadas u otras en comparación con los hombres. Uno puede ver cómo se reproduce este modelo de la división sexual de trabajo también en los espacios públicos, pero el concepto propiamente tal está relacionado con este rol del hombre proveedor y de la mujer realizando un trabajo no remunerado ni tampoco valorado en labores tradicionalmente asignadas a ella. Esto sigue estando así en un gran porcentaje de nuestra población. Si ustedes ven que las cifras o las tasas de participación laboral remunerada en Chile, las mujeres todavía sigue siendo solo cercana al 50%. Por lo tanto, quien diga que la división sexual del trabajo es una cosa del pasado no es real, atendiendo las tasas de participación laboral en nuestro país, particularmente en los sectores de menos ingresos de la población, donde la tasa de participación laboral, la tasa de embarazo adolescente, la cantidad de mujeres de niños o de hijos por mujer, eh, y también la tasa de cualificación profesional o laboral es bastante menor que el promedio o que la media nacional. Aquí hay una hoja de ruta fijada no solamente por el programa de gobierno que hoy día levanta las banderas del feminismo, pero que antiguamente levantaba la de la igualdad de género, la de la igualdad de oportunidades y otra. Si nos basamos en el programa de gobierno hoy día del presidente que está aquí a mi espalda y que el presidente Boric y su programa de gobierno, que fue votado mayoritariamente por la población chilena, uno puede decir que claro, hay una hoja de ruta en donde el feminismo tiene, eh, por decirlo así,
modera o modela la política de género en esta materia, y ahí hay una lógica de cuestionar las dinámicas sociales, los marcos normativos y las políticas públicas, con un enfoque muy importante en redistribuir el poder, pero también redistribuir las labores de cuidado. Por eso, el superar la división del trabajo por sexo, erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales es una cuestión que está contenida en el programa de gobierno, y por cierto marca lo que puede ser este periodo. Y digo marca lo que puede ser este periodo porque efectivamente en los periodos anteriores hubo diferentes matices. Yo recuerdo perfectamente el año 91 cuando se crea el Servicio Nacional de la Mujer, justamente ayer estuvo de aniversario, un año más, 32 son desde la creación del CERNAM, y por primera vez asume una ministra en el gabinete, porque eran puros varones en el gobierno de Elwin. La predisposición y la lógica con la que trabajaba Soledad Alvear en aquel entonces, totalmente distinta a la que tiene hoy día la ministra Orellana, y la que tuvimos todas las que pasamos por ese rol. Se fue produciendo un avance gradual, una mayor intensidad, mayor cobertura de los ámbitos de acción, y han persistido a lo largo del tiempo algunas brechas que han sido muy difíciles de soslayar, como vamos a ver a continuación. Pero este es el marco lógico que nos guía. Yo quisiera además hacer la siguiente afirmación. Yo creo que, y bueno, todos la sabemos, ¿no? Las organizaciones tienen género, y, y tienen género porque tienen una posición de género. Las normas tienen género, las organizaciones tienen género, la estructura del Estado tiene género, y ese género es mayoritariamente androcéntrico, por decir así, o es un género marcado por el sistema patriarcal. Las normas, no sé, por recordar, el artículo 44 del Código Civil establece que el parámetro de la responsabilidad lo fija el comportamiento de un buen padre de familia. Y es buen padre de familia aquel hombre que se comporta en materia de responsabilidad con la mayor diligencia, como si estuviera administrando sus bienes propios. Y habla de hombre, habla de buen padre de familia. Y esto marca todo el sistema de responsabilidad de la legislación fundante, la más importante. Mis estudiantes siempre se ríen de mí porque yo siempre digo que el derecho civil es el más importante porque es mi especialidad, a diferencia de otros derechos accesorios como el derecho procesal, el penal y todos los demás, pero la verdad es que toda la estructura del derecho en general está hecho sobre la base de un hombre pensante, un hombre público, dueño del patrimonio, dueño de los recursos, el decidor. Y claro, en el derecho civil se ha ido cambiando gradualmente esto que estoy señalando, de manera tal que hemos tenido incesantes reformas, por ejemplo, en el ámbito del derecho a la familia, algunas en el ámbito del derecho comercial, pocas en el ámbito de la sociedad civil, que hoy día está siendo reformada, está en la segunda, fue aprobada en comisión en el Senado y debería pasar a la sala del Senado para definitivamente ser reformada, pero efectivamente hay una estructura del Estado que hoy día tiene una lógica patriarcal. Y yo no sé si ustedes opinan distinto, pero yo creo que las universidades son una fiel representación de la cultura patriarcal. Todas las universidades, la forma de pensar, de atribuir los cargos, o sea, es cosa de revisar la cantidad de profesoras titulares versus las profesoras asociadas, versus las profesoras asistentes, versus las profesoras instructoras, para darse cuenta que las mujeres está de manera distinta distribuida la torta, ¿ya? Pero no tiene que ver solamente con eso, sino que tiene que ver con la lógica de actuación. Y estas organizaciones no cambian necesariamente porque haya un decreto que diga que de aquí en adelante se considerará a las académicas para el cambio y se tomará en consideración tal o cual criterio, ayuda. No se producen de forma automática, no, esto toma mucho tiempo, requiere de una consistente política, tanto es así que Chile lleva 32 años con políticas de género decididas, y ahí vamos avanzando lentamente. Hoy ya tenemos un registro nacional de deudores de pensión alimenticia, y no es posible que el sujeto saque un crédito de consumo sin que lo retenga, o sin que reaccione el Poder Judicial para retenerlo si es que no ha pagado la pensión alimenticia. Eso no pasaba hace 20 años atrás, era imposible lograr un acuerdo para que eso se creara, pero sigue existiendo el incumplimiento
sistemático y sostenido de la responsabilidad parental de muchos hombres en la sociedad en la que vivimos, que lisa y llanamente no se hacen cargo de las consecuencias de sus relaciones sexuales. No sean de forma automática, se requiere un punto de partida, que generalmente la coerción o la conveniencia. Yo siempre decía, esto es por conveniencia o por convicción. Ahí sale coerción, conveniencia. A mí me conviene avanzar con políticas de género o me veo compelido a hacerlo porque el Estado sacó una nueva ley o va a sacar una nueva ley en donde dice que tiene que haber una cantidad de cuotas en las rectorías de las universidades. Lo que sí yo tengo claro es que el cambio sustentable es por convicción. Ahora, yo tengo una anécdota que contar en la materia. Cuando trabajé con la ministra de la Mujer, ministra Adriana del Piano, recuerdo que en el año 2000 ella contó que había logrado negociar con Mario Marcelo, el ministro de Hacienda, que los temas de género se iban a incorporar las políticas de género, las metas de género se iban a incorporar en el programa de mejoramiento de la gestión del Estado, ya en el PMG. Y yo me acuerdo que cuando ella me contó, yo le dije, o sea, vamos a obligar a la gente a cumplir con las políticas de igualdad. Sí, me dijo, y por eso van a recibir mayor bono cada 3 meses. Y yo le dije, pero ministra, ¿no le parece a usted que no debería adquirirse la convicción de que esto es importante? Y la ministra del Piano, con ese pragmatismo que la caracteriza y que ha sido muy positivo para las labores que ella ha ejercido, me dijo, mire Laura, y se golpeó el bolsillo, me dijo, a mí no me interesa, Laurita, no me interesa si es por la cabeza o por el bolsillo que la queja, a mí me interesa que vayan cumpliendo con las políticas de género en el Estado. Y esa política del PMG de género, que estaba inserto dentro de otras políticas de auditoría, de otras materias, por ejemplo, auditoría, cumplimiento de normas de probidad, higiene y seguridad, bla, 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 al final obligaron al Estado a moverse de una manera que no lo hubiera hecho si no hubiéramos tenido esta política. Se implementó en el Estado de Administración Central, en algunas organizaciones descentralizadas y no llegó a las universidades, no llegó a nosotros como mecanismo obligatorio. De hecho, no existen políticas de género, salvo lo que estamos haciendo en la Comisión de Género, por ejemplo, en la Universidad de Chile, seguramente se está haciendo a través de esta vicerrectoría que tiene los temas de género incorporados en materia de I+D. Ahora, yo creo que en este ámbito de cosas, el cambio para producir cambio y para generarlo, y bien debe estar de acuerdo conmigo ustedes, es que se requiere gestionar el cambio. El cambio no viene por sí solo, a menos que sea producto de una revolución o de un cambio muy a largo plazo y muy lentamente. Las culturas o las sociedades van evolucionando, pero esto se da muy gradualmente. Si uno quiere promover cambios, tiene que gestionarlos y esa gestión se promueve. Se generan a partir de situaciones de emergencia o crisis, como lo vivimos a propósito de la pandemia, y hoy día la vigente legislación sobre trabajo a domicilio, y digo, se gestiona, porque el trabajo a domicilio, yo recuerdo que cuando tenía que hacer mi tesis en la universidad en el pregrado, hay un ruido odioso que si no sé si es porque tengo el WhatsApp en el escritorio, si les molesta me avisan para desarmarlo. Mejor no me avisen nada, lo voy a desarmar de inmediato. No se escucha. ¿No se escucha? Ah, qué No. bueno, ya. Ya. Aprovechar, Laura, perdón, aprovechar de preguntar si hay preguntas porque no, acuérdense Levante que la mano, tienen que están todas levantar la durmiendo. manito o escribir en el chat, ¿ya? Eso. Gracias, María Paz. ¿Se sigue viendo la pantalla, cierto? Que cambió un poquito. Sí, se ve todo bien. Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien. Entonces, situación de emergencia o crisis y esto genera indudablemente un cambio. Y yo lo quiero contar porque cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado recuerdo que la empecé a hacer, yo ya estaba en el Servicio Nacional de la Mujer, en un reemplazo de una colega, y me faltaba, ya había dado el grado, había hecho la práctica, me faltaba solo entregar la tesis, y había intentado hacer la tesis en varios temas, no me resultaba en Derecho Civil, que a mí me encantaba, el profesor no estaba, en penal tampoco, finalmente vi que el CERNAM en numerosas oportunidades había intentado regular el trabajo a domicilio. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres que trabajan desde las casas como en maquila, en confección, entonces era necesario regular el trabajo a domicilio porque además se veía como una alternativa por la cual más mujeres se insertaran en el mercado laboral, pero estuvieran a sus casas al mismo tiempo, entre comillas, cuidando a los hijos, etcétera, etcétera.
Y en esa oportunidad recuerdo haber visto este estudio del CERNAM, haber ido a la biblioteca, haber encontrado un estudio de la Elena Cafarena, estamos hablando de la gran jurista feminista de este país, que todavía no se le ha rendido todo el mérito posible. Yo he participado en 2 libros que hablan de su aporte al derecho chileno como jurista, pero además al movimiento feminista. Elena Cafarena había hecho su tesis, un artículo sobre el trabajo a domicilio, y después encontré al padre Alberto Hurtado, que también lo había hecho en el trabajo a domicilio. Lo que quiero decir que este no era un tema nuevo, que llevaba muchos años trabajándose, pero que surgió ahora y se legisló a propósito de la emergencia de la pandemia COVID, del COVID que tuvimos en el mundo. Y hoy día es ley de la República, que regula el trabajo a distancia, por decirlo así. También es importante mostrar las oportunidades y visibilizarlas, enfrentar el miedo. Sí, Loreto, gracias por la pregunta Loreto, si en la actualidad continúan los PMG relacionados a la igualdad de género, que trabaja en el MOP, y soy docente por hora en obras civiles. Sí, sigue. Lo que pasa es que se tomó la decisión, Loreto, de que esto había cumplido un ciclo. Este modelo del PMG de género se extendió a toda América Latina, solo México tenía algo parecido en materia de financiamiento, de incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos. Sí, es correcto, y cumplió todas sus etapas. Y yo tengo entendido que hoy día tiene un sesgo distinto el PMG de género, y lo que se hace, más que tener una meta, hay una encargada de género en cada ministerio que la incorpora en cada uno de los objetivos de manera transversal. Yo creo que fue porque esto se produjo la típica dicotomía de que, y yo lo digo directamente porque ahí trabaja como jefa de esta área en el Ministerio de la Mujer una querida asesora mía, Tatiana Hernández, eh, que el otro día me decía: no, jefa, no, nosotros no dijimos que por primera vez se creaban las encargadas de género en los ministerios. Lo que dijimos que ahora estaban en todos los ministerios, porque yo les representé que este había sido el discurso, y la verdad que las encargadas de género se crearon en el año 2000 con la ministra Adriana del Piano, y se empezaron a crear, y con esta política que se implementó desde Hacienda. Entonces, para responder, Loreto, tu pregunta, sí sigue existiendo, pero con otro enfoque mucho más transversal y no asociado a recursos. Esa es la información que a mí me entregó el Ministerio de la Mujer. Yo creo que es un error, y yo creo que debería estar a lo mejor focalizado en particular en ciertas poblaciones más resistentes al cambio. En el Ministerio de Obras Públicas, que hoy día tiene una querida ministra a su cargo, y que sin duda alguna ella tiene mirada de género, pero efectivamente las dinámicas cotidianas de administración a cualquier autoridad pueden hacerla perderse. Entonces uno diría: ¿sabes qué? ¿Dónde estamos fallando en materia de obras públicas? En materia de las constructoras, las empresas constructoras no incorporan el tema de género, o en materia de concesiones, arbitraje, que fue una materia propuesta al ministro Lucas Palacio, así como en el primer gobierno del presidente Piñera, para incorporar mujeres árbitros a la hora de dirimir los temas de obras públicas, concesiones y otras. Entonces yo creo que hay un problema ahí de visión de cómo la política tiene que estar focalizada, y hoy día podría destinarse a ciertos segmentos del área del Ministerio de Obras Públicas, como el resto de los ministerios, y no se hace por pensar que esto, como se está transversalizando, se está cumpliendo. Enfrentar el miedo y el escepticismo que genera cualquier cambio. Yo recuerdo haber estado muchas veces con la pregunta permanente, no sé si le ha pasado a usted, que la gente te diga: ¿pero por qué vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? Como siempre ha resultado. Es importante sensibilizar, porque esto requiere un compromiso emocional. Para alguna de nosotros esto es un compromiso de vida. Yo la verdad es que desde que entré al Servicio Nacional de la Mujer, incluso por un reemplazo, y si bien es cierto, antes había participado en el movimiento político en mi país, el compromiso con el tema de género llegó a ser tan potente que incluso cambió o condicionó mi militancia política por lo importante que es esta forma de mirar la vida de una manera comprometida, o con compromiso con los cambios. Es necesario formar coaliciones, trabajos en equipo, requiere una visión institucionalizada y que propenda hacia un cambio cultural, apoyándose en una cultura de cambio. Las organizaciones son un reflejo porque están inmersas en un sistema. Entonces cuando a mí me dicen: no, las universidades, como son personas
pensantes, intelectuales, abstractas. La verdad que ellas no necesariamente reflejan el machismo que existe en la sociedad chilena. La verdad que eso no es cierto, y esto está estudiado por expertos en la materia, que no soy yo, digamos, yo soy una modesta abogada, pero hay sociólogos que han dicho que uno carga con su cultura como una mochila en el metro, o sea, la lleva a todas partes. Por lo tanto, mi comportamiento, aunque sea un doctor, y lo hemos visto además con todas las denuncias por acoso sexual, recuerden el Mayo Feminista, recuerden al querido profesor Salazar, y yo, como acá estoy disponiendo como profesora, tengo libertad de cátedra, o sea, el profesor Salazar, a quien yo le pedí escribir la historia de las mujeres de Chile, encontró que las mujeres que denunciaban en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile acoso sexual eran unas pintiparadas. Y yo no por eso dejo de considerar que el profesor Salazar es un gran historiador, uno de los mejores premios nacional de historia, pero son hombres que siguen funcionando con sus parámetros culturales, y que siguen teniendo, y esto se reproduce en los estereotipos, las culturas, en las organizaciones. Las organizaciones, por tanto, no son neutrales. Este debate que nos tomó años dilucidar, cuando nos decían, pero si Laura, la ley no discrimina, la ley esa se aplica igual para hombres o para mujeres, o en el Ministerio de Vivienda no se discrimina, si llega a la ventanilla un hombre o una mujer lo vamos a atender por igual. Pero por Dios, claro que son distintos. Claro que el Estado trata de manera distinta. Las organizaciones no son neutral al género, tienen una perspectiva patriarcal y androcéntrica. Cuando yo, a propósito del Ministerio de Obras Públicas, de nuestra compañera que trabaja en el MOB, hago una política de saneamiento, o una política de otorgamiento de agua potable, entiendo que depende del MOB, ¿sí? Agua potable rural, y yo tengo dentro de las exigencias para postular al agua potable rural el ser propietario del predio, estoy discriminando por género. Porque es cosa de leer las cifras para darse cuenta que las mujeres mayoritariamente no somos propietarias de la tierra, ni en el mundo ni en el país. Entonces, como no somos propietarias, no vamos a poder postular a una cosa tan necesaria para las mujeres productoras de la tierra como es el agua potable. No, el agua potable no para producir los alimentos, sino porque eso se saca de pozos, pero sí para mantener a nuestras familias, para preparar los alimentos, para conservar los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, las organizaciones no son neutras al género, las relaciones de género determinan la estructura, cultura, procesos y procedimientos, sistemas, infraestructura. O sea, uno no puede entender esta cosa de que, pero ¿por qué vamos a tener que hacer baños especiales? Yo hoy día ingresé desde abril de este año al directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, ingresé por la alta dirección pública, un concurso de 70 postulantes. Entrar a la Empresa Nacional del Petróleo por la ley orgánica que la rige no es un proceso fácil, porque requiere de muchos años de experiencia en cargos similares, eh, siendo que es una empresa bastante más pequeña de otra, en la cual también fue la primera mujer directora, que es la Corporación Nacional del Cobre. En ambas había que explicar por qué había que tener baños separados para las mujeres, o había que explicar por qué la vestimenta a nosotros no nos servía el mameluco, porque íbamos al baño de una manera distinta, y teníamos que bajarnos el mameluco porque nosotros orinamos sentadas. Entonces esta apertura que está en el cierre, a los hombres les servía, pero a las mujeres significaba que teníamos que bajarnos todo el mameluco. Entonces había que crear ropa para mujeres, cambiar los baños, y yo ahora estoy sentada en un espacio acá, en una institución, en otra empresa del Estado, donde hay que explicar que no necesariamente la respuesta a los baños para hombres y mujeres son baños no binarios. Esa no es necesariamente la respuesta. No es necesariamente la respuesta para todas las necesidades de las mujeres, porque culturalmente no todas las mujeres quieren compartir baños con los hombres, entre otras por la historia o el relato de que los hombres son más sucios que las mujeres o menos delicados, partiendo por eso desde otras cosas más, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, a propósito de la infraestructura, pero las creencias y prácticas, los comportamientos individuales y colectivos, las ideas entrometidas en la cabeza respecto de lo que las mujeres podemos rendir, las inteligencias que tenemos, las emociones, cómo las manifestamos,
etcétera, etcétera, se manifiestan en la institución y se constituyen en barreras intrínsecas y extrínsecas que afectan la autonomía económica y la participación laboral de la mujer. Aquí hay normas, creencias y valores sociales que van dominando a las niñas, a los niños, y esto pasa más allá de porque le regalemos muñecas o la vistamos de rosa a las niñas y a los niños de celeste. Esto tiene que ver con tú sales al mundo exterior y te condiciona el espacio público y te acosan en el metro. Un 84% de las mujeres declara haber sido acosadas en espacios públicos. Y en tu vida cotidiana, en tus relaciones de pareja, ibas al trabajo y el comentario, o acaba de entrar en vigencia la ley Karen de acoso sexual, en donde se intensifican las medidas, la carga de la prueba, el acoso sexual ya no es una secuencia de situaciones de acoso, sino que basta con que haya un solo acto, pero lo que quiero decir es que donde uno se mueva, se relaciona con la cultura marcadamente patriarcal, porque es obvio, si durante siglos el mundo fue dominado por una visión de cómo determinada, la lógica sigue funcionando así. Entonces, lo que quiero decir que hay una socialización de que lo femenino tiene menor valor, es reemplazable, menos importante, y en general, o que lo haga una mujer tiene menos valor. Recordemos que hasta hace poco se pensaba que las mujeres trabajaban para comprarse las pantimedias, y la brecha salarial, si bien ha ido disminuyendo, sigue siendo un tema complejo. Y las restricciones extrínsecas, particularmente en los mercados, que habla sobre las preferencias y prejuicios de los empleadores, y de las regulaciones legales, acceso a los recursos, a la tecnología, de las redes sociales, a la educación y el transporte. Cosa de mirar cómo tratan a la mujer en los medios digitales. Hay un estudio reciente respecto de la segunda elección de constituyentes para el segundo proceso constitucional en Chile, el trato desigual en el Twitter, y la violencia ejercida contra la mujer en Twitter de las candidatas constituyentes desproporcionalmente distintas entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué? Está la pregunta de por qué hay que invertir en igualdad. Hay una serie de datos que yo por el tiempo no voy a avanzar en eso, pero hay numerosos estudios que en empresas duras, tradicionalmente masculinas, como Anglo American, Continental, y los que ustedes tienen en pantalla, en diferentes países del mundo, se han adoptado políticas que han tenido buenos resultados. Por lo tanto, la igualdad de género, equidad de género, como queramos llamarla, aunque hoy día se utiliza el concepto de igualdad de género, es un buen negocio, y eso tenemos que dejarlo instalado como prerrogativa, o sea, como idea central. Yo recuerdo que en el año 2006, cuando creamos el sello Iguala primero y después la norma 3262, esto surgió a partir de un compromiso de los primeros 100 días de la presidenta Bachelet de tener un código de buenas prácticas para la administración pública. Y Loreto, que trabaja en MOP, se debe acordar en el año 2006 que había que crear este código rápidamente. Lo hicimos los primeros 100 días, y después de eso la presidenta preguntó, bueno, ¿qué vamos a hacer con la brecha salarial? Yo le dije, hay un proyecto de ley que me tocó firmar en el 2009, pero además existe, presidenta, la posibilidad de crear un sello. Se ha utilizado en la Unión Europea, en otras partes, y nosotros creamos este sello Iguala para que las empresas, las organizaciones, la universidad, el Estado, se fuera adquiriendo una forma lógica de actuar en materia de género que en definitiva nos diera mejores resultados. Y para poder convencer en ese sello, no nos servía solo el discurso de oye, la igualdad es buena porque si hay más mujeres. No, teníamos que tener datos duros, y se empezaron a generar muchos informes. Consultora, la primera, la de Catalyst, recuerdo, sacó informes que daban el estudio comparativo de la revista Fortune 500 en Estados Unidos, el estudio Female Leadership de Finlandia, que habla de cuando hay una correlación entre rentabilidad y liderazgo femenino. Partió diciendo esto la Esther Duflo, una economista que ganó el Premio Nobel de Economía. Por cierto, no se lo dio a ella, sino que ella con otro compañero varón, una mujer que yo sigo mucho y admiro, la Esther Duflo. Ella hizo un par de investigaciones en África y también en India, que daban cuenta, estudió los 50 condados o
municipios de la India que eran dirigidos por mujeres y se dio cuenta de que esos municipios tenían ciertos aspectos que valía la pena destacar. Había menos corrupción, aunque de eso podemos conversar. Yo creo que la menor propensión a la corrupción de la mujer tiene que ver más que nada con la menos continuidad en espacios públicos o relación con los asuntos públicos, pero que había sí mayores beneficios sociales, mayor construcción de bienes comunes y otra serie de beneficios que estaban asociados con una clara mayor rentabilidad social y también, y esto venía añadido con mejoras en la población. El Esther Duflo hizo ese estudio, pero lo ha hecho ella, lo han hecho numerosas universidades, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, que dan cuenta de por qué invertir en igualdad también en lo que dice relación con la marca, el valor agregado que implica la responsabilidad social empresarial o cómo esto se valora, el que una institución se agregue a estos estándares internacionales. Hoy día resulta, ustedes ven las principales empresas en este país que se comprometen con esta idea, no necesariamente porque los boards o los directorios de las compañías estén muy comprometidos con la igualdad, porque si uno revisa los integrantes de los directorios se va a encontrar con una mujer o con, como me pasaba a mí en Codelco, que yo siempre contaba que la presidenta en esa oportunidad, a Codelco ingresé por designación presidencial. La presidenta me dejó en una situación de camarón de la palta, porque claro, éramos 9 integrantes del directorio de Codelco y había una sola mujer por primera vez, y la verdad que cuando uno está sola en un espacio mayoritariamente masculino, los cambios que puede hacer son muy a costa de la persona del camarón de la palta. Entonces yo le explicaba que en Codelco y en muchas empresas del Estado se empezó a producir, o en empresas privadas también, este fenómeno en el cual para quedar bien, que es lo mismo que pasa con la palta. Uno que hace con la palta cuando todos los que venimos de hogares de la clase media, uno hace una entrada y hace una palta rellena de pollo molido, y si la quiere hacer un poquito más elegante o mejor, le pone un camarón. ¿No le ha pasado a usted eso? Entonces le pone el camarón y ya se convierte en una gran entrada, ¿no? Bueno, lo mismo ha pasado con una serie de instituciones en las cuales han incorporado a una mujer y con eso parece que están incorporando la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esa única mujer y le permite cambiar el discurso, y la inclusión de políticas de género definitivamente le han significado una mejora reputacional. Entonces, hay una asociación también en los estudios que indican que no solamente por rentabilidad, sino también por mejoras en la marca, es importante invertir en igualdad. Y en tercer lugar, por justicia de género, ¿no? Es necesario incorporar a más mujeres en la toma de decisión, mejorar el balance de la vida-trabajo, impulsar la participación de mujeres en empleos no tradicionales, erradicar el acoso sexual que todavía continúa siendo un elemento disuasivo de la permanencia y continuidad de la mujer en el mercado laboral. Y todo esto al final se ha traducido en esta percepción de los trabajadores que han implementado sellos como el de buenas prácticas u otro que ha cambiado y ha mejorado los ambientes. Por lo tanto, claro, uno puede utilizar aquí dos estrategias. La primera, que ha sido empoderar a las mujeres, ¿ah? Trabajar el liderazgo, trabajar la fortaleza de uno misma, y eso es súper bueno. ¿Ah? Gran parte de las políticas de género en Chile se han trabajado con el empoderamiento de las propias afectadas. ¿Ah? Entonces nosotros hemos hecho clases de sensibilización, formación en liderazgo, le hemos entregado las herramientas, le hemos dicho, mira, cuando tú hablas, no te hacen caso en la comisión académica, pero cuando el compañero tuvo tu misma idea, la repite, pareciera ser que esto dio la luz porque la empiezan a repetir todo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una herramienta buena y eficiente, pero también existen otras que suponen invertir transversalmente en la estructura en cada una de las instancias de la estructura de las organizaciones. Solamente quisiera decir que en la región esto se sigue observando con una alta presencia. A mí me ha tocado asesorar a varios gobiernos en América Latina por largos periodos en la implementación de políticas de género, porque con todo Chile, con todo lo que lo criticamos a este país, nos peleamos entre nosotros,
ha sido un modelo de muchas cosas, y si bien lastimosamente hay un grave problema de corrupción que servidores públicos no hubiéramos pensado nunca que existían. Yo cuando era ministra del CERNAM nunca lo vi, nunca pensé. Manejamos estas organizaciones, ayer decía, estamos en una reunión con exministras que nos seguimos juntando del primer gobierno de la presidenta, tenemos esto en WhatsApp junta, nos vemos frecuentemente desde el primer gabinete, y decía una que era porque éramos mujeres seguramente, pero yo no recuerdo nunca haber tenido un problema de transparencia, de probidad, porque pensaba además que Chile era un país ajeno a la corrupción. Sin embargo, cuando fui directora de Codelco, no observé corrupción porque la hubiera denunciado. Las cosas que observé las denuncié, pero puedo decir que claramente tenía que ver con el monto y con la dimensión y con el tipo de organización. O sea, uno puede observarlo con menos presencia en determinadas organizaciones que en otras, pero lo que sí se ha ido develando con el devenir del tiempo es que existe una propensión en el mundo público y privado a la corrupción, y eso es un problema grave. Ahora, habiendo dicho eso, lo que sí podría decir es que este país tiene una cierta institucionalidad a lo largo del tiempo en materia de género que ha sido ejemplo para otros países en América Latina. Porque en la región lo que se observa es lo que ustedes ven en la columna de la izquierda. Hay una escasa participación en espacios de decisión y poder. Ayer mismo estábamos en una comida en mi casa con la jefa y con las exministras, con alguna de ellas, y me contaba ella que había ido a Colombia a dar cuenta a un congreso porque había aumentado notoriamente la participación de mujeres en el Parlamento colombiano, que tenía una de las tasas más bajas en América Latina, y que estaban muy orgullosos y se jactan de eso, pero aún así tienen tasas de participación parlamentaria muy bajas. Sigue habiendo una poca presencia en espacios de decisión y poder. Si nosotros lo analizamos en el mundo que nos toca vivir, que en el mundo académico pasa exactamente lo mismo. O sea, de hecho, la Facultad de Derecho de Chile nunca vio una mujer decana, nunca. En la historia que tiene la Facultad de Derecho, nunca. No cabe en la cabeza de... Es increíble, pero bueno. Menor valoración de sus competencias personales, menos oportunidades de inserción laboral, mayor violencia física, sexual y sobre todo simbólica, y mayor cantidad de carga en el ámbito familiar, trabajo no remunerado. Yo quiero agregar también a la asignación de carga o de tarea administrativa que nos distraen de nuestras funciones académicas. Y acá se pierden una serie de cosas, se pierde la región, uno de los mayores consumidores del mercado actual, las mujeres consumen, son uno de los grandes consumidores de este mercado, la capacidad educativa de las mujeres, recuerden ustedes que las mujeres tienen en promedio 1,8 más años de estudio en Chile que los hombres. Se pierde el nivel de competitividad de las empresas, al tener más mujeres son más competitivas, más rentables y tienen mejor marca, y porque hay una vinculación entre la rentabilidad y el liderazgo de la mujer. Entonces, para esto tenemos tres posibles estrategias, que son las que se conocen hasta el momento. Yo quisiera repetirlas rápidamente, no sé cómo estoy en el tiempo, pero a mí me dejan hablando, yo soy feliz. Medida de promoción a la igualdad de oportunidades, transversalización de género y acciones afirmativas o acciones positivas. La igualdad de oportunidades fue una primera estrategia que se utilizó en el primer periodo y que hoy día se sigue utilizando, pero no está enfocada principalmente en mujeres, sino que en general intenta mejorar las condiciones de discriminación generales. Por ejemplo, si mejoramos el salario mínimo, el seguro de cesantía o políticas para los trabajadores migrantes, vamos a mejorar la situación de hombres y mujeres, indirectamente beneficia a las mujeres. El otro día estábamos hablando de una política para dirigentes sindicales y me dijeron, ya, pero no hagamos distingo. Acá pongo un ejemplo, esto lo creamos nosotros, el uso del currículum ciego. Si yo quiero reclutar buenos y buenas trabajadoras y saco de él la fotografía, Andreita, cuando quiera, solo para terminar la idea, saco la fotografía o saco la dirección de donde vive, yo puedo reclutar personas independientes de la apariencia física y otras. Por lo tanto, el uso del currículum ciego que se instaló en el año 2006 en toda la administración pública, no sé qué pasa ahora, no tengo claridad porque yo estoy en la universidad, no sé si se sigue usando, pero en la administración pública se dejó de usar el currículum con fotografía y con dirección de origen. Andreita, por favor, cuando quiera. Ahí, ahora sí. Muchas
Gracias, te he escuchado con atención. Me encanta que estén haciendo cosas respecto a las mujeres, porque en el fondo yo soy un poquito silenciosa, ¿ah? Como que llevo mi revolución interna. Por lo tanto, no sabía todas las cosas que están haciendo. Respecto a la igualdad de oportunidades, ¿han visto el tema de la edad también? Porque cuando tú hablabas de discriminación de las mujeres, yo me viví la tormenta perfecta, ¿ah? Cuando tuve a mi hija a los 31, después yo tomé la decisión de salir del ámbito laboral, y después cuando quise retomar era como, ah, pero tu hija tiene 1 año, ah, pero tu hija tiene 2 años, tu hija tiene 3, etcétera. Y ahora, un tiempo después, yo quise hacer magíster antes de tener un hijo y todo, una hija, porque la verdad dije, después no voy a tener tiempo y todo. Bueno, cuento corto, hice 2 magíster y yo figuraba en la casa cuidando a mi hija y era como, necesito salir de aquí. Y luego, eh, bueno, yo tenía un trabajo súper entretenido en el ámbito de la gestión, de la estrategia, era muy, muy entretenido. Y luego empiezo a hacer clases. Pero empiezo a hacer clases a los 38. Mm. Cuando me separo, empiezo a hacer clase y todo el tema porque era algo que me ayudaba a estar en la casa y también el poder seguir vigente. Y claro, y después yo digo ahora, oye, yo quiero hacer, por ejemplo, un doctorado. No es por ejemplo, quiero. Quiero hacer un doctorado, pero tengo 47, entonces todos empiezan, pero es que ya es como mucho, mira, en realidad estamos viendo, pero como la nueva camada, así como en el fútbol, cuando tú tienes el semillero, oye, pero ¿y qué pasa con uno? Por ejemplo, mi hija ya tiene 15 años, en algún minuto va a salir, no sé, de la universidad, y yo voy a tener un montón de tiempo, un montón de ganas. Entonces, te dije el tema de la edad porque como que el tema de la discriminación en el fondo va con la mujer, pero también el tema de la edad es bastante importante, nuestra edad reproductiva, después el tema de que tenemos más tiempo libre y cómo poder también apoyarnos en ese sentido. Muchas Si gracias. han visto Sí, bueno, algo. sí, bueno, ese es un tema, porque claro, nosotros hablamos del, como el ciclo laboral desde que nos insertamos hasta que salimos como si fuera totalmente uniforme, claramente el fenómeno de la maternidad, y por eso, Andrea, la baja de tasa de maternidad está tan compleja en Chile que no llegamos a reproducir, ¿no? Si no fuera, al igual que en Europa, a la misma tasa, 1,7 hijos por mujer, a la misma tasa que Europa. Solamente nos salvamos en el recambio generacional por la influencia de los migrantes o los hijos de migrantes que tienen más hijos por mujer que las mujeres chilenas. Ese es un problema muy grave y eso ha estado condicionado por la falta de condiciones laborales para que las mujeres o desempeñen su trayectoria laboral sin que se vea amenazada y se adopten los mecanismos necesarios para que eso no suceda. Entonces, por ejemplo, yo estoy hoy día sentada en esta oficina del Banco del Estado, donde mi viejo trabajó 47 años, a mí me están pidiendo, estoy haciendo una asesoría en materia de política de género, pues están certificando la norma 3262. ¿Qué medidas se adoptó en el convenio el año pasado, negociado con el sindicato? Primero es que a las mujeres no se le exija jubilarse a los 65, a los 60 años. Y digo no se le exija porque las mujeres libremente, la menor edad para jubilar de las mujeres tiene que ver con la sobrecarga de trabajo que tenemos en el hogar y por la maternidad. Pero llegado el momento, lo que está pasando ahora es que las mujeres en ciertos trabajos donde hay sindicatos sobre todo, lo que hacen es que le empiezan a dar estímulos para el retiro. Entonces a los 60 años te empiezan con el lápiz a puncetear para que te vayas. Y la verdad que pasa, lo que Andrea dice, que a los 60 años, la verdad que yo tengo 55, no me imagino en 5 años más jubilada. Yo creo que justamente pasa, primero, una etapa en la cual quisiéramos tener mayores complementos para poder disponer de flexibilidad horaria o medidas alternativas del cumplimiento de los roles. Acá se adoptó un mecanismo 3x2, se mantuvo la flexibilidad en el trabajo y muchas empresas lo están adoptando en el sentido de trabajar a domicilio, pero eso no existía hace unos años atrás cuando nos tocó a nosotros ejercer la maternidad.
y lo otro también evitar la desvinculación de la mujer a edades tan tempranas, porque al final lo que se reproduce son los famosos abuelos esclavos que terminan siendo abuelas y dedicándose de nuevo al cuidado con mucho menos plata porque están recibiendo una pensión miserable. Sí, sí se han trabajado políticas con ese propósito, existen claros incentivos desde el aumento del postnatal que impulsó el presidente Piñera en su primer periodo, eh, que tuvo un enfoque distinto al que adoptaba en el primer periodo de la pensión básica solidaria para las mujeres trabajadoras. En aquel momento fue toda una revolución porque las mujeres no tenían pensiones. Son distintas políticas con distintos enfoques que son igualmente buenas, pero el postnatal es un ejemplo de eso, también las políticas de incentivo, como utiliza por lo más toda Europa, las familias numerosas, el pago para que la mujer se dedique al cuidado de sus hijos en sus hogares, asistencia o labores de cuidado y de seguridad social prioritaria para las familias con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existe eso en primer lugar. Segundo, en materia de política y de desarrollo, claro, pues lo que pasa ahora es que seguramente, a mí me pasó cuando yo saqué mi doctorado a los 30 años, era la quinta abogada con doctorado, la quinta doctora en Derecho Civil en el país, pero hoy día si te observas, la mayor parte de las nuevas generaciones sacan rápidamente doctorado con mayor facilidad, se imparten doctorados en Chile, en la época en que yo lo hice no había doctorados en Chile, entonces han cambiado las cosas, las circunstancias y las posibilidades. Entonces, ¿qué le conviene a una mujer seguir estudiando o no y cómo el Estado da soporte a esa posibilidad, incluso soporte hasta anímico o discursivo? Es un tema que está muy pendiente, particularmente cuando hay un gran porcentaje de mujeres que no necesariamente se encuentran insertas en el mercado laboral y estando insertas todavía tienen condiciones de precariedad que son preocupantes. Yo creo que falta todavía desarrollar políticas que efectivamente protejan la maternidad, la promuevan y permitan que las mujeres puedan seguirse desarrollando. Por ejemplo, lo que implementamos aquí fue, y también en la ENAP, es que las mujeres mientras están en periodo pre y postnatal, ellas reciban la máxima calificación para efecto de los bonos. Entonces, antes, lo que se hacía antes, que a ti te tomaban la última calificación para efecto de seguirte dando los bonos cuando estás con pre y postnatal. Entonces, esto se cambió porque se le dé la máxima ponderación, porque el ejercicio de la maternidad en sí mismo es una contribución social. Entonces, esa es una política que se han ido adoptando las empresas, que no existe una ley, salvo la ley de la política de género que impulsa que las empresas hagan esto, pero existen diferentes medidas dependiendo de las organizaciones que han ido optando para facilitar la maternidad y la compatibilización de la vida laboral con la familia. No sé si logro interpretar la pregunta tuya, pero claramente hay un determinante que tiene que ver con el tema etario. Las mujeres, las demandas y los requerimientos de las mujeres adolescentes, de las mujeres jóvenes en edad reproductiva, mujeres en desarrollo de carrera o las mujeres en edad de pensionarse, o de las mujeres con hijos con situación de discapacidad, etcétera, 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 son preocupaciones de la política pública en general, y se trabaja con diferentes medidas que no siempre calzan con el caso particular de cada una de nosotros. En el caso del currículum ciego sí favorecía mucho a las mujeres cuando uno postulaba solo por el apellido Albornoz-Polman sin saber si es hombre y mujer. Entonces no te decían ante dos postulantes, ahora sí, mira, quedémonos con este porque es un hombre, seguramente es padre de familia, demos la pega a él porque seguramente es el jefe de hogar. Cuando en Chile mayoritariamente, en Chile hay un 33% de mujeres jefas de hogar, y si tú lo analizas en los primeros, segundo y tercer quintil de ingresos, es el 50% de la jefatura de hogar femenina, según el censo, perdón, la encuesta que hacen del año 2017. Entonces, la política, la estrategia de igualdad de oportunidades tiene el currículum ciego y también mecanismos abiertos a todas y todas las aspirantes para poder tener una mejor incorporación de mejores postulantes independientes si son hombres y mujeres. Y hay otra que se llama la transversalización, tiene este nombre horrible y complicado, que es la promoción de la igualdad de género mediante la integración sistemática, como la define Riz, en todos los sistemas y estructuras, en todas las políticas, los procesos, los procedimientos, la cultura. Entonces uno revisa todo, revisa desde los decretos, las comunicaciones, que es un poco lo que hace la certificación en la norma, que espero alcanzar a llegar antes que me pille la hora,
pero se meten todo, desde la gestión por competencia, desde la política de equidad en el pago. Por ejemplo, las tareas y las responsabilidades de los cargos ocupados por hombres y mujeres tienden a ser disímiles, y si uno lo observa particularmente en la distribución de las responsabilidades políticas. Por ejemplo, hoy día, ¿quién es ministro de Hacienda? ¿Ha habido alguna vez una ministra de Hacienda? No, nunca. ¿Ha habido directora de presupuesto? Sí, pero el que lleva la chequera fiscal nunca ha habido. ¿Ha habido ministra del Interior? Sí, han habido dos. La que dirige la seguridad, que es el segundo ministerio más importante. ¿Ha habido mujeres cancilleres? Sí, ha habido dos. Pero ¿dónde se congregan? Y esto pasa lo mismo en las organizaciones. En una empresa, las mujeres están en el área de recursos humanos, están en el tema de relaciones con el medio, asuntos públicos, pero están en finanzas, están en la parte dura de logística o están en la parte de proyectos. No necesariamente. La transversalización de género mira todo, desde la estructura, la organización, etcétera. Busca revisar la estructura social y transformarlas por otras más igualitarias, porque además es un mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por otra parte existen yo hablé de las políticas de igualdad de oportunidades, de la transversalización, y en tercer lugar de la acción afirmativa, que son las famosas leyes de cuota, que en Chile se han aplicado para las elecciones en el Parlamento. Recuerden ustedes que en virtud de una ley de cuota, la participación en el Parlamento hoy día es cercana al 28%, si no la tuviéramos, seguiría existiendo la misma lógica al momento tanto de elegir a los candidatos como promoverlo por parte de los partidos políticos o de los grupos de independientes, etcétera, etcétera. Estas son medidas diseñadas para paliar las desventajas, y yo quiero reconocer ante ustedes que yo soy una amplia defensora de la acción afirmativa. Yo creo que si nada resulta y no hay cambio, hay que establecerlo obligatoriamente, o sea, con cuotas. Mientras tanto, estas son medidas transitorias, duran un tiempo hasta que se produce la nivelación, se instrumentaliza un cupo porcentaje, y no me vengan con la parangana de que oh, yo entré por la cuota. Mire, a mí la presidenta, cuando conversó conmigo el que integrara por primera vez el directorio Codelco, me dijo, yo te voy a asignar, bueno, porque eres abogada, doctora en contratos de obra, eso nunca nadie lo supo. Lo que supo la gente, que designaban a la ex ministra la mujer. Nadie sabía si yo era doctora, si me había sacado la máxima calificación. Por de pronto nadie sabía eso. Yo recuerdo que cuando nombraron el primer gabinete paritario, mitad hombre y mitad mujer, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, mencionaron que Andrés Velasco y Alejandro Fox eran doctores, tenían doctorado. Jamás mencionaron, pese a que era la tercera con doctorado del gabinete, jamás mencionaron mi doctorado. Porque a las mujeres no le preguntaban, a las mujeres, ¿sabe qué nos preguntaban? ¿Y tienen hijos? ¿Son separadas? ¿Qué religión profesan? Además de otras cosas, ya la Clarisa Hardy se recordaba con la Marisol Barría, que le habían dicho que si se teñían las canas o si se compraban la ropa en los malls. No, sí, en los malls. Nosotros nos compramos, las ministras del gabinete de Bachelet se compran la ropa en el mall. Con eso nos querían decir que nos vestíamos mal, seguramente, no sé. Pero yo creo que la ley de cuota y la acción afirmativa son un mecanismo reconocido por Naciones Unidas, son válidos y eficientes. Hoy día hay un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional que establece una cuota para integrar las empresas del Estado. Esto está vigente en Europa hace mucho tiempo. Perdón, para integrar las empresas del Estado ya existe. Para integrar las empresas privadas de manera tal, si una empresa cualquiera, no sé, póngame el nombre cualquiera, Jumbo, esa es Cencosud. Cencosud no tiene en su directorio un porcentaje de mujeres, la empresa se disuelve legalmente. Eso pasa en Europa. En Holanda fue la primera que partió, o se le sanciona con una multa, en donde el incumplimiento de la cuota tiene aparejado una multa, porque al final la igualdad constituye un principio tan importante. Yo me pregunto si eso lo hiciéramos en las universidades, si estableciéramos cuotas para el consejo de la facultad, para los consejos que deciden quiénes conforman los doctorados, cuántas horas le dan a los profesores, etcétera, cómo le pagan las horas a los profesores, las cuotas para integrar en las juntas electorales y para ir de candidato. Nosotros ahora hemos logrado en derecho todavía que tengamos cuotas para el consejo. Yo reclamo permanentemente por la integración del doctorado, porque las comisiones generalmente son los mismos de siempre. Son los mismos varones, no voy a decir los nombres porque ya pasé la época en que hablaba de los nombres. Yo solo quiero contar que hay otro concepto más que no lo voy a abordar ahora porque no alcanzamos, que tiene que ver con el mainstream de género,
que es una idea semejante, que a propósito de la plataforma de acción de Beijing, tuvo una traducción en el inglés, en la versión anglo, que es distinta a la española, y lo que quiero decir con esto, que el mainstream en la versión española quedó debilitado, perdió la fuerza, y se entendió como una simple incorporación, ¿ya? Incorporación de la perspectiva de género en todos los órganos gubernamentales, a diferencia de que en la versión en inglés, esta idea apoyada en la plataforma de Beijing significaba ir en la corriente principal a escala gubernamental. Ahora, nosotros igualmente cuando estuvimos en el gobierno se pedía que en todos los ministerios hubiera un asesor para ir en la corriente principal. Ya estamos en la hora. Yo solo quiero decir Sí, rápidamente que sobre perdón, esto podemos Laura, conversar ¿te en puedo hacer otra... una Sí, pregunta? sí, por supuesto. Sí, como más que preguntas, en verdad son como, sí, puede ser preguntas. Y me Reflexiones. llama la atención dos cosas. Sí, dos cosas. Una, en estas estrategias que tú nos mostraste, como que me hace falta también una estrategia que pueda, entre comillas, lo voy a decir así, ¿no? Reeducar o ayudar también al hombre a ver a la mujer de distintas formas. Porque fíjate que tenemos el empoderamiento de la mujer que lo encuentro fantástico, ¿no? Por algo estamos todos acá, ¿no? Las acciones afirmativas que es por cuota, invertir en la parte transversal a la estructura de la empresa. Pero me queda una patita coja de decir, bueno, ¿cómo reeducamos o qué política hay o cómo se inserta esto de que el hombre también tiene que tener una reeducación probablemente de cómo mira a la mujer, porque también ellos crecieron en el patriarcado, o sea, si eso estamos claros, todos venimos de ahí, ¿no? Entonces, eso como que lo pongo ahí como que me hace ruido, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso también? Eh, y lo otro que no, y siguiendo con esa línea, ¿no? Como que también, cómo la mujer se inserta en el mundo laboral o cómo se ha insertado hasta ahora con esto como muy desde lo masculino, ¿no? Y nos ha costado un poco salir de eso y como que seguimos el juego y entramos como en un choque y todos en contra de el patriarcado y todo en contra de. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo las mujeres ponemos nuestro sello, la feminidad y con todo lo que implica, ¿no? En el mundo laboral, para que también nos comiencen a ver de manera distinta y no como una amenaza, porque lo que me pasa a mí, mi opinión, es que veo que esta cuestión de las cuotas y todo, que puedo estar de acuerdo o no, eso da lo mismo. Lo que comienza a pasar es que el hombre finalmente empieza a tener más rabia, acumula más cosas en contra, porque finalmente lo que dice el hombre es, a ella la pusieron por la cuota. ¿Cachai? Entonces no sé si estamos haciendo como de abajo, de la profunda, realmente un cambio. Sí, sí, es una pregunta Esa, que siempre surge y es súper pertinente. Yo quisiera decir que no lo dije al principio porque yo parto de un supuesto que ustedes tienen algunos conocimientos básicos, pero cuando hablamos de relaciones de género siempre hablamos de relaciones entre los géneros y incorporar la perspectiva de género nos permite incorporar la perspectiva de las mujeres en un mundo en que ha estado diseñado y hecho por los hombres. Entonces, efectivamente, lo hemos hecho mirando a los hombres, o sea, nunca se ha dejado de tomar en cuenta la mirada. Por ejemplo, yo quiero recordar políticas que se han implementado. El año 97 me tocó dirigir el primer manual para las editoriales que hacían libros para los colegios de los niños, entonces, que todos recibimos, ¿no? Entonces, mamá cocina para Pepo, papá trabaja y el papá salía con un maletín y la mujer estaba cocinando. Eso tenía una perspectiva tradicional, estereotipada de los roles de género, que las políticas de género del Estado chileno lograron cambiar. ¿Cómo? Colocando a las mujeres científicas, las mujeres investigadoras, hablando de las mujeres, mencionándolas, para que niños y niñas que se estaban educando en los colegios pudieran reeducarse en esta lógica que traían de la casa, en donde el papá era el importante, el que ponía las reglas, y la mamá escuchaba y se sometía. Entonces, ¿cómo se hizo esta reeducación? A través de la educación, a través de las políticas de género en materia de violencia,
a través de las políticas en materia de justicia, revisando las normas. Hoy día, por ejemplo, la ley de acoso sexual, lo que estamos frente es un delito, por lo tanto, más que, sí, ojalá pudiéramos reeducar al agresor, pero lo que hay que decirle a quien comete un delito es que eso es un delito, y no se puede sancionar de otra forma como no sea desvinculándolo del trabajo si lo que se comprueba es que hay un hostigamiento permanente de carácter sexual o sexual o laboral hacia una compañera. Entonces sí, los hombres han estado incorporados. Quien diga que no han estado desde el principio no conoce en profundidad las políticas de género. Todas han sido en relación con los hombres. Y entonces las políticas de género apuntan a redistribuir el poder. En lo público ellos han tenido el poder todo el tiempo. En lo privado lo hemos tenido nosotros, por decirlo de forma bastante simple. Y lo que queremos es redistribuirlo de manera tal que los hombres y las mujeres podamos querer asumir uno u otro dependiendo de cuál sea nuestra voluntad. Y segundo, respecto de la segunda pregunta, si la mujer se inserta desde lo masculino o no, uno podría contrapreguntarse y decir, ¿existe algún femenino, María Paz? ¿O el femenino nuestro es lo que resultó de la educación de roles tradicionales? ¿Las mujeres somos naturalmente maternales? ¿O existe el instinto maternal? ¿O cualquier adulto que ve una guaguita tirada en el suelo llorando no la va a recoger y tomar en sus brazos? Yo en lo personal creo que los comportamientos de las mujeres son aprendidos a través de siglos y siglos. Nosotros somos más sociables porque nos enseñaron desde pequeñas a ser más sociables, somos más conciliadoras porque nos educaron así. No es un atributo que no tengan los hombres, sino que lo tienen menos adiestrado los hombres. Entonces a mí me gustaría que más que hablar de lo femenino o que los hombres acepten nuestro liderazgo femenino, yo no sé si existe un liderazgo femenino. Claro, hoy día en este nivel de desarrollo de la sociedad sí podemos decir que las mujeres somos más conciliadoras, hablamos menos fuerte, aunque hay mujeres, puede ser que uno pueda decir, sí, las mujeres formamos más comisiones, como le decían a la presidenta Bachelet, en vez de tomar decisiones como el papá, ¿no? El papá Lagos que tomaba decisiones, el papá Piñera que llegaba y decidía. Pero existe efectivamente en el ser humano un femenino y masculino, los hombres también pueden ser conciliadores, los hombres también pueden negarse a ir a la guerra. Yo creo que todo eso es cultural y no necesariamente pasa porque a mí me gustaría que hombres y mujeres también fueran muy conciliadores, muy dialogantes, eh, muy en contra de la violencia, etcétera, etcétera. Yo, Anita María debe estar colapsada por el paso del tiempo, pero yo valoro mucho estas preguntas porque son muy pertinentes y están de manera presente. El tema del mérito, los mitos sobre el mérito. La mujer accede por la cuota y uno dice, pero ¿qué cuota si las mujeres tienen más estudios que los hombres? O sea, acceden por sus méritos. Pero cuando acceden por la cuota, dicen, entonces, cuando a mí me decía la presidenta, ¿te puso por una cuota? No, la puso porque ella es doctora, especialista en contratos de obras profundas. Por poner un ejemplo personal, para no ir a otro ejemplo para afuera, y me hago responsable de mis palabras. Entonces, esto nos quedamos un poco corta en el tiempo. Yo le pido Sí, disculpas por haber ido tan lento y le pido disculpas a las dos, y a todos ustedes. Esto da para largo, la verdad que supera con suerte, con mucho 1 hora y media, y le pido disculpas y yo me adapto al tiempo que quieran para hacer las preguntas que queden pendientes. Muchas gracias. Laura, te agradezco. Alejandra, en virtud del tiempo no queremos abrir más preguntas porque nuestro compromiso de 1 hora y media, posiblemente por último hagamos lo que tenemos que hacer y si después Laura se puede quedar y le pueden hacer unas preguntas, estoy de acuerdo, pero me interesa que no se nos vayan algunas personas que pueden tener compromiso. Y para eso, primero agradecerte, Laura, magistral. Para mí es un tema que he ido estudiando y aprendiendo, pero siento que hay tanto que aprender y tanto que mirar. Yo también soy de otra generación, mayor de 60, entonces siento que para mí todo el rato es nuevo. Es como darme cuenta, como ir concientizando cosas que no veía porque era totalmente transparente. Así que agradezco mucho eso. A todo el grupo y a todos los participantes, muchas gracias por haber estado, por haber asistido. Les vamos a pedir que en este ratito que nos queda contesten una encuesta de evaluación que es importante para nosotros, para saber cómo vamos caminando. Se la acabo de poner en el chat. Y también la quiero poner compartirlo como código QR. Si me permites compartir pantalla ahora, Laura. Sí, yo no Te voy sé, a robar la la pantalla. administración la tiene ahí, todos los participantes ahí. Ahí se las puse. Si pueden, por favor,
responder, porque de esa manera vamos sabiendo si es lo que les interesa, si les sirve, o qué más podríamos hacer mejor. Siempre hay... Yo puse ahí mi teléfono, mi correo electrónico por cualquier consulta, duda que haya quedado de esta exposición. Estoy poniéndolo de nuevo porque está un poco... Estupendo. ¿Lo pusiste en el chat? Lo puse en el chat, mi correo y mi teléfono por WhatsApp, a veces estoy haciendo clase, pero si queda alguna duda Genial. o consulta, no hay ningún problema. Alejandra estaba levantando la mano, yo no tengo ningún problema por contestar mientras Eso. lo que Pero tú quería digas, decirle eso. Anita María. Eso, le vamos a dar la palabra a los que quieran y si tú te puedes quedar, genial, pero solamente pedirles que contesten esta encuesta, agradecerles y los que se pueden, los que necesiten irse ya saben que vamos dando por cerrado, pero que continuaremos. Ana María, mientras contestamos la encuesta, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, claro. Ahora dale. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Laura por su exposición. Creo que uno quisiera tener como más tiempo para ir decantando todas las informaciones y datos que nos entrega, porque si bien uno puede tener algunos conocimientos, no, yo por lo menos no he trabajado el tema en políticas públicas, entonces todo ese bagaje es interesante de mirar. La duda que me queda a mí es por qué es más conceptual, es por qué trabajar el tema de la perspectiva de género sin la inclusión de las diversidades sexuales. Y me llama la atención en el sentido de que cuando hablamos de todas estas luchas que se han hecho y avances por mover las organizaciones, por transformar culturalmente ciertas cosas, por sensibilizar ampliamente, y sobre todo cuando hablamos de interseccionalidad de género, me parece que en estos tiempos habría ya que incorporar la complejidad de las diversidades sexuales también cuando hablamos de género, que no sea solo una distinción entre hombres y mujeres, porque sabemos que también dentro de las mujeres, las que comportan la mayor cantidad como de etiquetas, por decirlo así, finalmente son las que más violencia sufren, las que más discriminaciones tienen. Entonces me parece a mí que, o sea, no logro entender todavía cuál es el énfasis de no incorporar eso también, para que también en las políticas públicas y en los avances institucionales y organizacionales, eso también sea algo que sea parte de, ¿no? De las discusiones sobre género. Sí, Alejandra, muchas gracias por la pregunta. Yo lo mencioné al principio cuando partí la charla y expuse que esta era una mirada, un enfoque que el tema de género ha ido incorporando a lo largo del tiempo. Yo con mucho honor podría decir algo que es bien poco honorífico, pero recuerdo haber sido la primera ministra de la mujer en saludar a las mujeres de la disidencia en un acto del 8 de marzo, y lo que motivó que el móvil y las organizaciones que en aquel entonces existían sacaran una declaración pública para felicitarme por el hecho de hablar de las mujeres lesbianas, las mujeres trans, cosa que nunca se había hecho por una ministra de la mujer. Hoy día la ministra Orellana, si tú la escuchas, ella habla de las diversidades sexuales, incluso tuvo que aminorar su discurso en las diversidades sexuales porque era tanto el odio que generaba en la propia población, el rechazo, que le decía, ¿por qué te preocupas de las diversidades sexogenéricas o las disidencias sexuales? Pero sí, y hay muchas mujeres feministas que han creído que esto no necesariamente es una pelea que tiene que dar el movimiento feminista porque hace perder lo que es ilógico, porque un porcentaje de la población de las mujeres son mujeres trans, son mujeres de la disidencia sexual y de la diversidad. Yo creo que la lucha la ha dado en paralelo y ha sido un porcentaje de estrategia y de la posibilidad de... Mira, yo solo, Ale, te quiero recordar que cuando era ministra en algún momento a varios parlamentarios decían, mira, vamos a meter el tema de la convivencia civil. Ya, pues ministra, mira, el tema de las mujeres, yo ya le cuento su feminismo, pero no me meta el tema de los homosexuales. Entonces, la verdad es que nosotros vivimos el país que vivimos. Y a veces los temas de género se ha ido como avanzando, Ale, así, vamos por acá, metámonos por allá, habla con ese que es más propenso. No, con ese no, porque ese tema no sea cuando hay te toma de aquí al lado, te agarran del brazo aquí, como agarrándote la pechuga. No, con ese no, habla con ese otro que, no, ese te sobajea. Ese otro no, porque tiene denuncia por violencia. Ese tiene buena disposición con los homosexuales. Entonces, la verdad es que con todo ha sido
una lucha bien como contrapelo. Esto no es instalar puentes como lo podría hacer concesiones, obras públicas, salud, hospitales. Esto es un tema, como es cultural, es mucho más complejo de instalar, porque además, aunque tengas un sujeto que sea de súper progresista de izquierda, tiene un diputado de izquierda me dijo, el tema de los maracos no me los meta. Yo siendo ministra, no me meta el tema de los maracos. Y un senador de izquierda me dijo, me trató de garabato en el Senado, yo no sé si había jalado o había tomado, porque no le nombré a una persona que él quería que le nombrara en la octava región. En el Senado de la República, cuando yo era ministra, estaba debatiendo la ley de femicidio que me tocó impulsar. Entonces, la verdad es que tú te encuentras con harto, esas cosas uno no las cuenta, porque anda contando, oye, ese gallo es un desgraciado, fíjate que, o esa galla es una chueca, solamente utiliza el feminismo para hacerse campaña, no cree nada en el tema de las mujeres porque defiende al hermano. Entonces, uno puede andar contando esas cosas, pero a veces las cuenta y se les sale digo, yo he estado súper adecuada en esta reunión. Yo generalmente soy una boca floja, pero ahora como está la Anita María y la María Paz, yo me controlé porque ella me alecciona, pero si no hubiera contado una cantidad de cosas, Ale, después en un café no te las cuento en persona mejor. Es cierto, doy fe de eso. Oye, chiquillos, a todos los presentes, a todas las participantes, ¿podrían prender cámara? Porque quisiéramos sacar una foto con Laura y con todas las que estamos acá y despedirnos con propiedad. No sé si quisieran eso, qué rico verlas, pues habían hartas que no estábamos viendo, que no estábamos reconociendo. Oye, hay harta juventud aquí, ¿ah? Allá Veníamos a está, ser como las mayores del grupo nosotros en realidad. de todas maneras. Laura, puro agradecerte, quería que vieras todas las caritas que hay acá, que están presentes y que han querido estar además para escucharte y para seguir aprendiendo y seguir en este camino de, de lograr la equidad, no cabe duda, y de tener el tema de género como también con todas las diferencias que hay, pero también con todas las homogeneidades que hay. Ir creando sinergia de alguna manera mejor para este mundo que está bien convulsionado por lo demás, que es tan cambiante, que está difícil. Por lo tanto, con más razón necesitamos unirnos más que desunirnos con todos los géneros habidos y por haber. Bueno, queremos sacarle una foto, así que les voy a sacar una foto yo con mi teléfono desde acá, al tiro, para tenerlos a todos. Todas sonrían. Eso, perfecto, gracias. Gracias, Laura. Laura, Un millón de gracias a todas por estar acá. Y nos vemos el otro, el el 9, 9. de enero en el primer taller, Sí. que es sobre el modelo de gestión humana. Así que vamos a trabajar, Laura, un poco para que tú sepas, vamos a tomarnos de esta charla para ir mirando también cómo en la medida que nos gestionamos a nosotras mismas, también tenemos que tener incorporados todas estas cosas. Así es. Y mirar que al final los resultados que obtenemos tienen que ver mucho con nosotros mismas. Y en ese sentido, el modelo patriarcal lo tenemos de repente tan metido en nosotros que lo instalamos nosotros, más que los otros. Y que de repente el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Ese es el trabajo que nos proponemos. Así que un abrazo a todos. Patricia, no sé si quieres decir algo. Yo solo agradecer tanta sabiduría, me siento muy feliz de poder estar en esta instancia y eso, estoy como pensando en todo lo que escuché, tengo que decantarlo para poder evaluarlo porque de verdad fue mucha información y como dije en mi comentario, para mí parecer muy asertiva, eh, Laura, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. compañera, que esté muy bien, cuídense mucho, que tengan un lindo día, hasta luego. Que estés bien. Chao, Adiós, chao. adiós, gracias. Gracias a todos. Se pueden ir nomás tranquilamente. Patricia, ¿nos quedamos un momento? Parece que se nos fue. Hola Marcela, adiós, adiós Ana Hola, María. Marce. Nos vemos. Hola, chao. Chao, Chao. chao. Gusto verte. Nos queda Patricia, pero parece que está... Ya, listo. Ahí se fue.
Ya. Cualquier cosa a la espera. Ya, estuvo bueno, estuvo bien. Ay, encuentro que le faltó un poco de profundidad a la Laura, Sí. ¿cierto? Bueno, es que la Laura es tan feminista, bueno, por eso que yo no quería mucho decir la pregunta, porque yo sabía que me iba a venir de vuelta la wea. Ah, Porque ella es muy... sí, encuentro que, Sí. además que es ahí lo otro que me llamó la atención, la